Pues bien, llegó el momento tan esperado y es que tenemos un programa especial para ustedes. Y este programa especial se llama Narradoras de la Pandemia. Y en primer lugar, agradecer, querida audiencia, por seguirnos y agradecer también a Gestión Cultural de Petroperú por hacer posible estos proyectos que creo que además de necesarios pueden ser amenos y abrir las reflexiones de diferentes frentes. Por otro lado, agradecer a las 6 invitadas que han hecho espacio en tus agendas y hacen posible que esta conversación de hoy, además de todo, nos lleve no solo hacia lo literario, sino a varios niveles que me parece importante resaltar. Quiero que pensemos un momento en lo siguiente. Han pasado más de 2 años desde que la Organización Mundial de la Salud declaró que lo del coronavirus es una pandemia. Así nos lo dijeron y hay muchísimas formas de abordar ese pasado. Está la cuestión directamente vinculada con la salud, por supuesto, y está lo que sucedió en el tejido social. Por un lado, nos hemos acostumbrado a hablar sobre los efectos de tal o cual modo. Me parece magnífico cuando hemos puesto el énfasis en las personas mayores. Y todavía más cuando nos ponemos a reflexionar sobre las maneras de gestionar el duelo por tantísimas ausencias. Pero también es importante ir a otros focos. Por ejemplo, los efectos de la pandemia en el colectivo de las mujeres. Dos cuestiones que para mí se desprenden de los confinamientos que tuvimos que asumir. La violencia contra ellas y sus oportunidades para seguir trabajando. Les cuento algo. Durante los primeros 6 meses de la pandemia, en el país donde vivo, que es España, y estoy transmitiendo desde Barcelona, tuvieron que atenderse 15.000 casos de violencia contra la mujer, que eleva muchísimo el número de los casos que se habían registrado hasta el 2019. En cuanto al trabajo, cabe decir que durante la pandemia son las mujeres las que más perdieron sus empleos y las que más sobrecarga doméstica tuvieron. Entonces, mientras se quedaban sin un sueldo, tenían más actividades que atender en el hogar. Pinto este panorama de forma muy sintética, pero con el fin de recordar que al hablar de la pandemia es conveniente distribuir nuestra mirada de esta experiencia de 2 años de un modo más amplio todavía. En este caso, ellas, y en particular la manera en que lo han venido contando o abordando. Es así que llegamos a este programa, Narradoras de la Pandemia, donde pondremos especial énfasis en lo que nos pueden decir o nos pueden recordar o que sencillamente nos ponen en el debate y necesitamos leer y conocer. El programa de hoy es un programa especial distribuido en 3 bloques muy particulares. Una primera invitada que está igual que yo en Barcelona, aunque no estemos físicamente en la misma locación. Luego tendremos 3 invitadas que además podrán leernos algunos fragmentos y 2 invitadas más que no nos acompañan en vivo por una razón que ya les contaré, pero que son razones gratas y felices. Así que entonces, estamos en Narradoras de la Pandemia. Y la primera invitada es Constanza Terniciar. Constanza, entiendo yo, ella, chilena, pasó la pandemia el 2020 en América, pero para el 2021 ya estuvo en Europa. Yo a Constanza la conocía de años anteriores por una coincidencia literaria. Habíamos aparecido en un mismo libro publicado por Magma Editorial y nos volvimos a encontrar aquí, en esta ciudad. ¿Quién es ella? Pues ella está doctorada en literatura y también doctorada en teoría literaria y literatura comparada por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es co-guionista de Sapo, esa película ganadora al premio a Mejor Película Nacional en Sanfic 2017. Recordemos que ella es de Santiago de Chile. Ha publicado las novelas Hamaca, La trayectoria de los aviones en el aire y, además, fue incluida en la lista de los 100 líderes chilenos más importantes en el 2018 por el Mercurio de Chile y la Universidad Adolfo Ibáñez. Constanza Ternicier es parte del equipo de producción editorial de la revista Mitologías Hoy de la Universidad Autónoma de Barcelona e imparte cursos de escritura creativa en la Forja de Historias. Lo que está haciendo Constanza es ayudar a escribir diarios o trabajar con la memoria entre varias facetas de su trabajo literario. Así que Constanza, muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenida.
Muchas gracias, Juan Manuel. Muchas gracias a Petroperú por la invitación. Un gusto estar aquí, Eh, cerca, lejos. Deberíamos estar más cerca hoy día, pero bueno, anunciaban Claro, tormenta, preferimos quedarnos en casita. total, mejor. Constanza, la primera pregunta para mí, hablamos de pandemia, hablamos de una serie de experiencias. ¿Qué valor tiene el ejercicio narrativo para procesar la vivencia y convertirlo en palabra? ¿Y cómo es ese proceso de trabajo de la memoria, de la imaginación, donde la ficción y la no ficción quizá conviven? Cuéntanos un poco de tu propia experiencia profesional desde la escritura y la investigación. Sí. Mira, yo creo que sobre todo la escritura de los diarios, que es de los dietarios, que fue algo que vimos cómo proliferó tremendamente durante la pandemia y de hecho una necesidad de escribir y de leer mucho también, porque probablemente el gremio digamos, de lo que fue la industria editorial fue uno de los que menos se resintió, a pesar de toda la crisis económica que implicó para muchos rubros el coronavirus. El literario, o sea, bueno, el editorial, ¿no? Tuvo como un realce, más personas se conectaban a las actividades, ¿no es cierto? Empezaron a comprar libros que llegaban a las casas, un montón de grupos editoriales, incluso, bueno, algunos, ¿no? Empezaron a subir contenidos digitales. Entonces hubo como un realce que yo creo que respondía evidentemente también a una necesidad de estar conectados desde otros lugares, ¿no? O sea, de que tras habernos quitado la copresencialidad y la corporalidad, fue necesario empezar a escribir. Incluso yo me acuerdo que la universidad donde trabajaba en ese momento, que todavía Ujú. vivía en Santiago de Chile en el 2020, hicimos un taller literario para los estudiantes y para, bueno, para toda la comunidad universitaria, y se inscribió muchísima gente, algo así como Ujú. 100 personas, que era como en realidad impracticable luego, ¿no? Hubo que ir Claro. como reduciendo un poco, pero evidentemente responde a una necesidad que yo creo que tiene mucho que ver con esta como reconectar desde el cuerpo, ¿no? O sea, como, Mm. porque también la pandemia nos pone en primer lugar la importancia que tiene el cuerpo, que parecía que nos habíamos olvidado de ello, y yo creo que la literatura de mujeres mucha Ya. responsabilidad que tienes el haberlo reivindicado, y la pandemia a su vez, en cuanto pone como en primer lugar la enfermedad, también ha hecho lo mismo. Mm. Te agradezco, Constanza. A lo que mencionas, yo el año pasado hice un estudio para el diario El Economista, acá de España, sobre la experiencia de la pandemia y cómo fue sus efectos en el rubro editorial. Y tal como tú dices, el balance me llevó a demostrar con evidencia que el mundo del libro, en España cuanto menos, solamente había caído un 5% de lo que uno hubiese imaginado la caída. Ya nos contarán por ahí Sofía Rodríguez, que conversará más adelante, o Mike o Gabriela, que en Perú tal vez la experiencia fue mucho más dramática de esta situación que en España se pudo llevar. Te agradezco mucho la mención del cuerpo, porque ya, esto lo hemos conversado que alguna vez, Constanza, ya el cuerpo es parte fundamental, siempre lo ha sido, pero hoy se nota más en la escritura hecha por mujeres. Pero la pandemia nos llevó incluso reflexiones mucho más amplias al respecto. ¿Qué otras tipologías fuiste encontrando, además del cuerpo? Tal vez el dolor, el miedo, la resiliencia, la visión del hogar. ¿Qué más pudimos encontrar en ese ejercicio de escribir sobre la base de la experiencia? Sí, yo creo que también hay una cosa que me parece como relevante poner de relieve, que tiene que ver con estas escrituras íntimas, porque finalmente lo Mm. que pasó un poco con la pandemia y el hecho de que muchos estuvimos conectados trabajando, ¿no? Como algunas de las crónicas y los cuentos que aquí no, nos convocan, había como un sacar la intimidad hacia afuera, ¿no? O sea, es como eso que ya de por sí es la literatura, que es finalmente meterse en la intimidad de otro y reconectar con un otro desde un lugar un poco como casi voyerista, ¿no? Eso Ujú. ya estaba presente, siento yo, o está presente, es la base de los diarios. Entonces, en ese sentido también el diario funciona como una metáfora seminal de lo que ya es la literatura, ¿no? Como de Ujú. pretender que esa intimidad sea alcanzada por un otro. De hecho, cuando uno escribe un diario, así como decimonónicamente dice querido diario, o sea, se está dirigiendo a otra persona. Entonces, esa idea como de la intimidad expuesta, a mí me parece súper
power de los escritos de pandemia, o sea, de lo que fueron los diarios de pandemia, o bueno, la escritura de pandemia, o la literatura que fue gatillada por esa experiencia, como dices tú, ¿no? O sea, encuentro que no hay nada más social, en definitiva, que la intimidad, ¿no? O sea, que no hay nada que tenga más injerencia a la sociedad que ese lado íntimo que la misma enfermedad además nos combina como a enfrentarnos, porque uno, o sea, lo que se dice, ¿no? Y que puede ser un discurso súper liberal también, es como tenemos que cuidarnos a nosotros mismos para cuidar a los otros, ¿no? Vacúnate para cuidar al otro. Que también llevado al extremo es peligroso porque le quita responsabilidad a los gobiernos y todo, pero sin duda hay ahí como un, eh, quiero decir, como un querer conectar desde la intimidad con los otros. Y yo creo que eso que ya estaba en la escritura, que está muy fuertemente en la escritura de mujer, o sea, como una revalorización de lo íntimo y un significado social y político de lo íntimo, la pandemia lo terminó de dejar en evidencia, algo así, ¿no? Creo. Constanza, sobre la base de lo que vas comentándome, hace unas 2 o 3 semanas tuve una reunión con la gente del Lugar de la Memoria en el Perú. El Lugar de la Memoria, que dirige el ex rector de San Marcos, Manuel Burga, se encarga sobre todo de conservar la memoria de los hechos de violencia en el Perú, pero no solamente ellos, no solo es 1980 al 2000, sino también incluso hacia recordar la memoria histórica desde la independencia hasta nuestros días. Y yo le decía a la gente del Lugar de la Memoria es que el nombre memoria me es clave y es importante que comencemos a recoger la memoria de esos 2 años bastante insólitos, trágicamente insólitos, pero cuando hablamos ya del diario, como tú lo planteas, sucede un hecho que a mí me parece importante de resaltar sobre la base de lo que tú decías, y es que el diario se escribe, tal como su nombre dice, diariamente o por lo general a diario. Y lo que queda escrito es lo que se sintió o se vivió o se percibió en el momento de la escritura. El diario en general no está dado para el retoque ulterior 3 años después. Su gracia es el impacto de la palabra en el momento de lo vivido. Tú también consideras esencial, más allá del diario, pasando ya al relato, a la crónica, a la ficción, que no dejemos ir las voces e incluso a personas no formadas en la escritura literaria o profesional, no dejen de recoger en palabras lo que han sentido, lo que han experimentado, lo que ha ocurrido. Sí, sí, totalmente. De hecho, bueno, precisamente lo que acabas de decir, bueno, aparte de un ejercicio como de memoria, ¿no? Como de querer atrapar la memoria, lo que acabas de decir de que tienen un poco los géneros del yo, siento que es como de ir hacia de ir hacia lo infraordinario, que no es un relato de los grandes eventos, no son los grandes sucesos, ¿no? Es lo sencillo, lo cotidiano, lo nimio incluso, que puede ser menor, que también eso, de hecho, después puede convertirse, es novelable, puede convertirse en un relato, puede convertirse en ficción, pero también de las personas anónimas, ¿no? O sea, que cualquiera puede escribir un diario. Evidentemente, los diarios de escritores y escritoras tienen como una conciencia de lectores, ¿no? Si bien, como dicen, no están retocados, hay una conciencia de que eventualmente alguien los va a leer, ¿no? O sea, el diario de Ramón Ribeiro, por ejemplo, el caso de Perú, ¿no? La tentación del fracaso. O sea, hay ahí uno puede darse cuenta que en el fondo de su ser, en su foro más interno, sabía que podían llegar a leerlo, ¿no? Que iba a ser, eso se iba a transformar en un material literario que iba a ser rescatado, pero sí recoge como lo inmediato, que a mí me parece alucinante, o sea, esa escritura en presente, muy vívida, y que responde casi a un ejercicio monacal, siento yo. O sea, hay algo ahí como similar a lo que hacen los monjes, a lo que hacen no sé, personas que están en claustro, ¿no? O una persona que está en un viaje, se me ocurre, transatlántico, donde no puede hacer nada más que tomar la bitácora de ese viaje, no sé, el diario de Colón, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. O este, la- eh, eh, bueno, de las monjas, ¿no? O sea, de su Teresa, qué sé yo. Hay ahí algo que responde como a una escritura diaria casi sacrificada, ¿no? De todos los días tener que tomar ese registro, no dejar pasar en lo posible ningún día. Y a mí eso me parece súper alucinante como género, como procedimiento también. Mm. Te agradezco mucho, Constanza. Solamente agregar que para mí es un gusto volver a hablar contigo.
Hubiera sido más grato incluso encontrarnos, pero la tormenta amenazaba. Ya nos desquitaremos en unos días. Y solamente agregar que era importante tu presencia, además de tu importancia para dialogar estos temas, para abrir el camino de ahora hablar directamente con las autoras que hemos convocado, peruanas, y los libros y cuentos, relatos y crónicas que nos han brindado. Así que nos has abierto el apetito completamente, Constanza, y un Muchas gracias a abrazo ustedes. muy cerquita de barrio a barrio aquí. Muchas Muchas gracias, de gracias verdad. a ti. Gracias, Constanza. Pues bien, seguimos con narradoras en pandemia. Y es que, querida audiencia, son múltiples los libros que se han publicado y que nos llevan a reflexionar sobre la pandemia. Por ejemplo, tenemos La Cuarentena, que es un libro brevísimo con múltiples relatos, todos ellos breves. Tenemos, por ejemplo, El Perú en cuarentena, que son estas crónicas desde el aislamiento, y tenemos incluso esfuerzos sumamente singulares, como Durará este encierro, que es un libro editado por Ana María Barrio Nuevo, Ana María Vidal y Victoria Guerrero, que juntas decidieron convocar solamente a escritoras, solo mujeres, y hay como unas 60. Aquí hay entonces no solamente relatos, sino incluso poemas en prosa. En el libro El Perú Cuarentena ya vimos que son crónicas por un cronista notable como es Rubén Barchelli, responsable de la edición. Y aquí, por supuesto, amigo Benavides, un editor que siempre está de manera indesmayable llevándonos adelante una serie de publicaciones. Hay más libros, ya iremos hablando de ellos, pero para ir aterrizando esas conversaciones, tenemos nuestra primera tanda de 3 escritoras invitadas. Voy a mencionar la hoja de vida de ellas, la leeré algunas para que no me confunda mucho. Y primera invitada es Maika Guerrero. Ella es peruana, es arquitecta y es escritora. Ha llevado varios talleres de narrativa y de dramaturgia con Alonso Cueto, con Iván Taís, con Alfonso Santisteban, y además ha participado en la publicación de la antología de cuentos Al final de la luz púrpura. Cabe decir que ha lanzado su primera novela y yo le pediré que nos recuerde el título y nos diga brevemente de qué va. Maika está aquí con nosotros y también está Sofía Rodríguez, quien estudió lingüística en hablas sanmarquinas, y al egresar, Sofía descubrió el mundo de las publicaciones, donde comenzó su formación como correctora autodidacta. Ella ha sido correctora durante 13 años en un diario limeño, fue jefa de correctores, coordinadora editorial en múltiples proyectos. Además de una celebrada docente, es autora de Manual de Corrección de Textos, Técnicas, Consejos y Apuntes de Clases, y fundadora de la Asociación de Correctores de Textos del Perú. Actualmente ella brinda servicios de modo independiente en edición, corrección y capacitaciones. Finalmente tenemos a Gabriela Caballero Delgado. Así como Maika es de Lima y Sofía es de Ancash, pues Gabriela Caballero Delgado es de Cusco. Nació en el 77, pero vive en Tacna desde hace 30 años. Ha egresado de la Facultad de Educación de la especialidad de Lengua y Literatura de la Universidad Jorge Basadre. Fue finalista de la Bienal de Cuento Copé en el 2006 y ganó el primer premio del Concurso Nacional de Cuento Electro Puno 2006. Sus cuentos han aparecido en múltiples antologías y selecciones, el cuento peruano 2000 a 2010, 21 relatos sobre la independencia del Perú, que es un libro clave, y también cuentos peruanos de la pandemia, que es el libro que significa la convocatoria de Gabriela para hoy. Ella ha publicado Los relojes de Adela y Santiago. Bienvenidas, Maika, Gabriela y Sofía. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo con ustedes. Maika, ¿cómo estás? ¿Todo bien en Lima? Sí, todo muy bien, todo muy bien. Muy contenta y agradecida de esta convocatoria que me parece muy interesante. Te agradezco, Maika. Gabriela, ¿cómo va todo por allá en Tacna? ¡Feliz cumpleaños! Estás de onomástico hoy. Sí, gracias, Juan Manuel. Sí, es un día bastante especial para mí y comprenderás que este es un regalo, ¿no? El poder hacer algo que me gusta, que es hablar de literatura. Y bueno, en un día tan especial como hoy, no podía perdérmelo. Gracias de Qué nuevo. bueno, te agradezco, Gabriela. Sofía Rodríguez, un abrazo después de años que nos vemos las caras, por lo menos virtualmente. Aunque sea así de lejos. Gracias, Juanma. Es un placer estar con esos talentos
y dirigirnos al público que se interesa tanto por las actividades que emprendes. Un gusto enorme, Juanita. Gracias, Sofi. Una primera consulta ya contigo, ya que estás con la palabra. ¿Qué es 1000 palabras? La crónica que escribiste para el Perú en cuarentena. ¿Por qué 1000 palabras y qué significado tiene? Cuéntanos algo al respecto. Mira, tú sabes que yo me desenvuelvo en el mundo de la edición, la corrección, prácticamente no soy narradora como las personas que nos acompañan en esta mesa. Bueno, el entorno de la escritura siempre ha estado presente, ¿no? Porque está tan relacionado todo, o sea, para corregir hay que saber escribir, para escribir también hay que autocorregirse, para leer a otros con esa mirada con la que miramos, también hay que tener un bagaje, ¿no? Cultural, literario, en fin. Y bueno, Rubén me pidió 1000 palabras, Rubén Barcelli me pidió 1000 palabras, porque ese era el espacio que tenía. Sí, sí, y entonces yo dije, yo me quedo con ese título. Entonces, no fue difícil seleccionarlas porque prácticamente ya estaban aquí inmersas esas palabras. Tenía el asunto de la migración, que está siempre presente. Tenía el asunto de la falta de trabajo, porque en el Perú sí nos dio muy fuerte, nos tocó muy fuerte, sobre todo porque tenemos una economía basada pues en el día a día, tú sabes, ¿no? Por eso es que el virus se expandió de una manera desmesurada, inmensa. Todos los días aumentaban el número de contagios y de muertes. De otro lado teníamos el asunto de la incertidumbre, de no saber qué va a pasar, porque los confinamientos duraron mucho en un principio, después más y más. Aparte de eso teníamos la influencia de un sistema político, gubernamental que tampoco apoyaba, no ayudaba. O sea, la incertidumbre por todos lados estaba. Y entonces, esas 1000 palabras yo las he condensado en unos cuantos párrafos que me parece que sintetizan lo que se vivió, al menos en mi casa, ¿no? Se vivió de un lado la empatía con el otro, de ver cómo esa gente caminaban con sus hijos, con sus perros, con sus cosas, regresando al pueblo de donde habían venido. De otro lado, teníamos que estábamos en una especie de burbuja, los que no teníamos que reinventarnos para sobrevivir, los que no teníamos que cambiar de trabajo o que vender menú, comida, almuerzo, como dicen allá, para sobrevivir. Entonces, eran esos dos opuestos que teníamos, que tuve, que pasé y que atravesé junto con otras personas con las que nos comunicábamos, porque desde el encierro lo que nos ayudó creo que fue eso, compartir con los otros, cómo la estás pasando, qué estás haciendo, cómo te afecta, qué te hace feliz. Y entonces eso está en esa crónica, que me atreví por primera vez a publicar algo que no fuera académico y que la oportunidad se dio, pues, ¿no? Claro que sí, Sofi, te agradezco esa confidencia. Ya te pediré más adelante que nos leas un fragmento. Quiero pasar a Gabriela, porque tú nos cuentas el panorama personal y también en la crónica de tu entorno cercano. Pero Gabriela, que es de Cusco, pero está afincada en Tacna toda una vida, nos escribe un relato con hoja seca en una compilación tan importante como la de González Vigil, y que nos aborda de otro modo también esa sensación de complejidad frente a lo complejo que ya era la enfermedad del coronavirus. Gabriela, ¿qué significa hoja seca en tu trayectoria literaria, en tu narrativa? ¿Y cómo fue afrontar este cuento? Que imagino que fue igual que Sofía por encargo, ¿o no? Sí, así fue, Juan Manuel. Lo recibí por encargo, pero en ese momento para mí significó una salida, porque es verdad lo que estaba contando antes Sofía, porque estábamos divididos prácticamente en dos polos. Había un grupo de personas que tenían se encerraron sí en sus hogares, había el peligro a contraer la enfermedad, pero económicamente estaban bien. Y había otro sector importante que vio cómo su economía se alteraba. Y eso generaba una inestabilidad incluso a nivel familiar, ¿no? Entonces era preguntarse, ¿qué hacemos ahora? ¿De dónde generamos ingresos si no va a haber una posibilidad de salir a trabajar?
Desde mi perspectiva, incluso de mujer, como tú lo has mencionado, en mi caso a mí me tocó quedarme en casa, volver al hogar. Ya sentía que también había una pérdida de los derechos que había conquistado, el retornar nuevamente a esta esfera familiar, pero no por una decisión propia, sino por el contexto que te obligaba. Sí traté de encontrar refugio también en la lectura, en ensimismarme a veces en otras actividades, pero el momento en el que recibo la propuesta de González Vigil, yo lo tomé como una salida. Sí, era una salida para mí. Me permitía mirar lo que estaba ocurriendo desde el aspecto ya de la reflexión para llevarlo hacia el campo de la literatura. Al principio me fui cuestionando sobre qué estilo asumir, porque generalmente suelo escribir literatura fantástica. Entonces había esa posibilidad de volverlo fantástico, pero me tocaba tanto, la pandemia estaba a flor de piel, que no podía desarrollarlo desde otro aspecto. Entonces decidí trabajarlo desde el cuerpo mismo, ¿no? Entonces, Hoja Seca es la mujer y es el hombre que se ven vulnerados por esta pandemia que va a desestabilizar su hogar y sus vidas y que va a fracturar esta relación armoniosa que se estaba desarrollando. Entonces estaba el hecho de trabajar esta fractura, pero a mí me interesaba mucho contar la atmósfera que se iba desarrollando. Esta atmósfera en la que uno ve a la otra persona, a la que amas, pero que en algún momento se convierte no solo en una fuente de peligro, porque te puede contagiar y genera una desconfianza, sino también empieza a convertirse lentamente en extraño. Eso era lo que yo quería abordar precisamente en el texto, ¿no? Cómo las personas que somos tan cercanas, finalmente, cuando se rompe nuestra armonía, nuestra estabilidad, de una manera tan abrupta, nos genera miedos y permite que nos empecemos a mirar desde la extrañeza. Claro, claro, definitivamente. Gabriela, hay varias cosas de lo que tú nos planteas y Sofi, y antes de entrar a Maika, que a mí me llevan igual y me retrotraen a una experiencia, claro, que es muy distinta. La que yo viví al final es la que viví en Barcelona, y en Barcelona con un perro. Y entonces eso significó que siempre tuve vía libre para salir 2 veces al día a pasearlo, con la playa que está a 3 cuadras. Y entonces nunca tuve el impacto del encierro por el balcón mismo que permite ver el mar. Y segundo, porque una amiga muy querida de la familia tuvo un cuadro de salud muy complejo en abril, al cabo de un mes de confinamientos. Y entonces había que salir al hospital a verla, semana tras semana. Y entonces fue aprender de una valentía frente a un temor que se iba dando. Entonces, cuando te escucho, Gabriel, escucho a Sofía, es inevitable que yo también no recuerde esos tiempos, y seguramente le pasa a la audiencia cuando lean los textos de los cuales ya estamos hablando. Les agradezco primero la confidencia y la confianza de compartirlo. Con Maika haremos algo distinto. Yo, Maika, lo primero que te pediría es leernos el cuento que escribiste, leernos Islas, porque siendo brevísimo puede permitirnos ir hacia varios derroteros de la conversación, ¿te parece? Y muchas gracias. Perfecto, sí. ¿Me escucha? Clarísimo. Sí, sí. Yo creo que muchos se van a identificar porque muchos han pasado o hemos pasado por esto. Ok, se llama Islas. Lamentamos informarle que la prueba dio positiva. Me provocó mandarla a la mierda. Está loca. Pero no dije eso. ¿Está segura, señorita? Le repito que lamento. Disculpe, ¿está segura? No era máquina contestadora, por Dios. Eso arrojó la prueba molecular, señora. ¿Es usted Marta? La interrumpí con impaciencia. Sí, yo soy. En los primeros días lo podrá confirmar entrando a un link del MINSA donde se dan los resultados. Me tomé la temperatura. No tenía fiebre. Tuve que sacudir el termómetro, pues aún registraba los 38.7 grados que había tenido debido a un enfriamiento, por lo cual llamé al doctor de mi seguro. Exageré mi malestar para que viniera lo antes posible. Llegó al día siguiente. Vi el carro con el logo de mi seguro. ¡Qué vergüenza! Ahora creerán que alguien de este departamento está infectado. Tomó mi temperatura comprobando lo alta que estaba, me auscultó por la espalda y me hizo abrir la boca.
Señora, tiene faringitis. Una sonrisa triunfal. Tendría los remedios. Sus bronquios están bien. Le llenaré el formulario solicitando al MINSA una prueba molecular. Ah, doctor, pero vino una doctora a hacerme la prueba. Al verme, me exigió la mascarilla. Regresé a la puerta, le pedí que pasara. No, señora, aquí está bien. Yo la miraba incrédula, pero si me trataba como una infectada. Le comenté a mi hija. Acaban de llamar del MINSA. Soy positivo. No tengo idea de dónde pude haberme contagiado. Es un error. Solo he salido una vez. ¿Solo? Cuando fuiste a Macro y te trajiste media tienda, ¿a ese solo te refieres? Me quedé callada. Tuvimos una fuerte discusión por ese tema. ¿Pediste que me hagan la prueba? Tienes que llamar tú. Eres mayor de edad. Ok. Aislamiento, madre. No nos afectará mucho. Hemos entrenado toda una vida para este momento. Tremendo el final. Maika, hay varias ideas que se desprenden, pero hay una palabra que a mí me sigue rondando toda vez que hablamos de la pandemia de coronavirus y no se suele tratar. Hablamos siempre de miedo, de esa forma incluso obsesiva de limpieza y orden, tampoco nacional, después de la experiencia del cólera de hace 20 años, pero hay una que me parece clave aquí, que es vergüenza. La enfermedad y la constatación de la enfermedad como una experiencia individual de la vergüenza. Y a mí me parece significativo encontrarlo en tu cuento, porque creo que merecemos reflexionarnos más sobre esa sensación que no debería haber existido, pero algo generó que lo tengamos. Sí, definitivamente, creo que sobre todo las primeras personas que fueron infectadas, ¿no? Se sentía ese malestar, esa sensación de que tenías el virus, te sentías sucio. Puedo hablarlo realmente a nivel personal. Yo llegué de España un día antes que cerraran el aeropuerto. Yo no sabía que yo tenía el virus. Claro. Eso fue pues el 16 de marzo, creo, de cuando cierran el aeropuerto. Y es cierto, o sea, sentía vergüenza. Me daba pánico mirar porque salían unos planitos de Lima con unos puntitos rojos. Y yo decía, ahorita mi casa la van a ponchar. Claro. Y era una sensación de suciedad, una sensación muy desagradable, que luego, bueno, fue ya como más común porque ya mucha más gente se iba contagiando. Pero tú sentías, y en este caso en especial, yo que había venido del extranjero, ¿no? Inclusive en el aeropuerto allá fue muy curioso porque mi esposo y yo estábamos corriendo, o sea, salimos corriendo de otras ciudades de España y a medida que íbamos llegando a Madrid todo se iba aislando. Era una sensación de casa tomada, ¿no? Como que botando hasta que, pucha, llegas al aeropuerto 8 de la mañana, 12 de la noche, fue así. Y entramos, claro, teníamos la mascarilla puesta y había una cola de gente procedente de la China, pero todos estaban como astronautas. Y nos miraban y nos hacían se retiraban de nosotros, como si nosotros hubiéramos traído el virus y no ellos de la China, nos daba una cólera. Pero bueno, fue una sensación increíble cómo iban desapareciendo las cosas, inclusive en el priority, digamos, donde uno se sienta y bueno, tienes comida. De pronto, cada hora iban desapareciendo las revistas, las comidas, entonces todo iba así. Fue una sensación muy extraña, ¿no? Muy extraña. Inclusive esto originó también otro cuento que se llama Córdoba, porque yo cuando realmente veo de que la ciudad empieza, digamos, la gente a aislarse, fue en Córdoba. Yo había estado en otros lugares de España y Portugal, y era muy poquito lo que ellos iban, digamos, comprometiendo con esto de la mascarilla, casi no se veía, pero en Córdoba ya, como que ya se veía, ya iban cerrando algunos establecimientos. Y ya llegar a Madrid, en donde no había nadie en las calles y donde había hasta huelga de taxistas, era una cosa impresionante. Y bueno, sí, definitivamente yo creo que en muchas personas había muchas personas que no decían que tenían el virus.
que se recluían y no contaban a nadie que tenían el virus, ¿no? Entonces, esa es una situación que yo pude rescatar en este cuento. Y, bueno, Y que funciona, que funciona claramente en Islas, y yo te lo agradezco, Mike, gracias por leerlo. Lo cual me lleva entonces a pedirle a Sofi, Sofía, ¿podrías leernos un fragmento de la crónica? Y eso nos permitirá hacerte una consulta al respecto que se cae de madura. Gracias, Sofía. Gracias otra vez. El lenguaje, tan inquieto siempre, ha cambiado también. Con la pandemia llegaron términos y conceptos nuevos: distanciamiento, asintomático, comorbilidad, a los que ya nos hemos acostumbrado. Aprendimos a vivir con mascarillas y con las palabras que fueron apareciendo. El lenguaje es tan rico y, sin embargo, muchas veces he pensado que las palabras no alcanzan para describir cómo se siente no decir adiós a un amigo, a un pariente. Duele pensar que se fueron sin que alguien tomara su mano y le dijera que todo está bien. Además de no poder, no querer salir y del miedo al contagio, el virus nos arrancó la sonrisa, aunque nos dejó en casa para querer más a los nuestros. Se llevó mucho de nosotros, aunque nos hizo valorar lo que tenemos. Al menos así es como quiero verlo ahora. No quiero pensar cómo será después. Gracias, Juan. Gracias, Sofi. Sabes, yo recién hace 2 semanas leí un estudio de un profesor de la Universidad de Harvard, y este estudio lo hacen psicólogos de la Universidad de Harvard y de la Universidad de Virginia. Y sobre una base de voluntarios, quieren poner a prueba cuánto se soporta a sí misma una persona, cuánto tiempo puede estar consigo misma reflexionando, pensando. Y el estudio viene a probar con esos voluntarios estadounidenses que más de 8 minutos no aguanta una persona para estar consigo misma. Y es más, hay quienes prefieren dedicarse a darse golpes de electricidad a sí mismo a tener que estar solo sin hacer nada. Entonces, a mí me pareció abrumador ese dato. Y cuando yo leí tu crónica, sí sentí todo lo contrario, ese efecto primero de reconciliarte al estar contigo, y luego estando bien contigo, estando bien con ese entorno cercano que es el tuyo, que es tan bonito además. Mi pregunta es la siguiente: ¿cuánto hubo de romper un pudor al escribir? ¿Cuánto hubo de decir, esto tal vez que fue tan duro, tan bello, tan extraño en la pandemia, lo puedo poner en una crónica así? ¿Cómo fue vencerte a ti misma a la hora de elegir las palabras, sobre todo un fragmento como este, donde hablas del lenguaje? Fue difícil, Juanma. Fue difícil, duro. También hubo una carga ahí de emoción. Es como cuando ya uno dice, lo hago y lo hago ya a lo que venga también, ¿no? O sea, de paso. Es que editar uno mismo sus textos, cuando no se tiene la pericia que tienen los narradores, lo que tienen ustedes, los literatos, es que nos vemos y nos desdoblamos y nos miramos y nos parece que todo no está bonito, que no merece publicaciones, que uno no debería seguir en el anonimato, en fin. Fue una lucha interna, sí, pero por suerte la edición tenía que terminar muy pronto, entonces yo no tenía ese espacio de tiempo como para seguir dándole vueltas al asunto. Y entonces la fecha era la fecha, y yo acostumbrada a la rigidez del proceso editorial, en el que hay que entregar a tal hora y tal día, porque si no todo lo demás se desmorona y se descuadra, lo entregué. Y me sentí bien, Juanma. Claro. Eso es lo bonito, que me sentí muy bien, porque el editor me dijo que le había gustado la crónica y que era muy sincera y que debía seguir escribiendo, así que estoy feliz por eso. Le agradezco la pregunta, es muy, muy íntima y muy bonito compartirla aquí con ustedes. Lo que nos dice Sofi, mi querida Gabriela, tiene un valor para ti y para mí, que hemos también recibido encargos de escritura. Y es verdad que tuviéramos una fecha límite, nos evitaba el seguir y seguir trabajando el cuento, la crónica o el relato, según sea el caso. Gabriela, quiero pedirte también a ti, por favor, que nos leas un fragmento y sobre ello conversar una idea extra que me interesa mucho plantearte. Ya, gracias, Juan Manuel. Yo antes un poquito quería abordar lo que estaba diciendo Sofi. Es verdad, cuando se te plantea escribir por encargo, hay muchas dudas que van a aflorar, ¿no? ¿Estaremos realmente preparados para, en primer lugar,
tocar un tema que es tan inmediato, sin la distancia que se requiere para poder reflexionar sobre este acontecimiento, pero era importante recoger lo que estaba sucediendo en el momento. Cuando recibí la invitación también de González Vigil, yo también me preguntaba, oye, es uno de los críticos más importantes del país. ¿El texto que yo voy a escribir estará a la altura de sus expectativas? ¿No? Entonces sí, hay muchas preguntas, pero uno se sienta asumiendo esto como un reto y comienzas a escribir, y el tener ya esta fecha límite, como tú lo planteas, te obliga a que ya lo tienes que presentar. No va a haber tiempo a que sigas revisando y revisando, porque sabemos que hay una tarea de revisión que se tiene que dar y que es importante, ¿no? Entonces, ya la fecha te corta también esto. Yo me preguntaba el hecho de abordar el cuento desde mi propia individualidad, pero era consciente de que todos estábamos viviendo esto y lo enfrentábamos de distintas formas. Entonces, también me interesaba tener el libro completo, así como te pedí también tener antes los cuentos de las que están participando en este conversatorio, porque me interesaba ver cómo lo están abordando. Porque si bien es cierto, es un cuento absolutamente individual y escrito en soledad, termina formando parte de un tejido social que es importante analizarlo, ¿no? Entonces, yo cuando recibí ya el libro de Cuentos de la Pandemia, fui mirando cómo todos terminábamos insertándonos en esta historia en común que estábamos viviendo y que nos hacía ser parte de este grupo. Bueno, sin más, paso a la lectura de mi cuento. Te agradezco las palabras, Gabriela. El cuento es más extenso, no es un cuento breve, pero más o menos para contextualizarlo, porque quiero leer la parte final que explica el título. Se trata de una mujer que está viendo cómo su esposo está ya con la enfermedad. Ella parece ser asintomática, no lo digo exactamente, pero quería que se notara también ese contraste de que si bien físicamente no se estaba dando la enfermedad en sí misma, lo estaba dando de forma íntima, ¿no? Y bueno, su esposo parece que va a salir hacia el hospital, pero en ese momento no, por el toque de queda que se había dado, no venían a recogerla. Ella no lograba contactarse con el servicio de emergencia del hospital para que lo llevaran al esposo, ¿no? Entonces, mientras ella está esperando que conecten alguien en la línea contraria, va reflexionando sobre todo lo que va sucediendo y se va como contando la historia. Nada volverá a ser igual. Lo único seguro era el negocio de su esposo cerrado, las inversiones perdidas, las deudas que se acumulaban. En el vidrio de las puertas corredizas de cara hacia el balcón se perfila la silueta disminuida de quien al final de la noche se aferra al teléfono. Si bien tiene la forma de una mujer, podría haber sido solo una hoja seca que aún ofrece resistencia al ímpetu del viento. Una hoja seca en medio de este otoño, extraviando partículas de sí misma, con cada impacto, sin alguien dispuesto a advertirlo. Por otra parte, en el dormitorio principal, el hombre se ha convertido en una seguidilla de apagados estertores, un cuerpo que va perdiendo la conciencia. Cuán remota la última noche que mordieron sus labios y él forcejeó contra su vientre de hembra, amoldándose a ella y humedeciéndola, cuando fundieron sus cuerpos bajo el amparo de la rabia contenida. Quizás llegará el día en que puedan rehabitarse y dejen de ser una hoja seca o una respiración ruidosa. Luego abandonarían del mismo modo toda medición numérica. La mujer cierra los ojos y al volver a abrirlos, advierte el color grisáceo de la mañana. Aquel fondo de espejo instalado en las puertas corredizas ha desaparecido. Desde el interior de su dormitorio le llegan los jadeos de su esposo y el aroma del eucalipto que libera el humidificador. De un lugar cercano se filtra el sonido de un televisor encendido y ciertos autos emiten suaves ronroneos al terminar el toque de queda, señal de que afuera, en la nueva normalidad, el mundo empieza a desperezarse. Si nadie en el servicio de emergencias del hospital responde al teléfono, ¿acaso consiga dar con un taxi? La oscuridad se ha disipado, cediendo su lugar a un tinte azul que comienza a apropiarse de las cosas, aunque ya nada se oculta en ese color. Qué lejos aquel amanecer de verano, cuando después de hacer el amor los dos se apretaban juntos al vidrio con la intención de no atemorizar al espectáculo de golondrinas bequerianas que se amontonaban en la barandilla del balcón, y ella descubrió lo pequeñas que resultaron ser. Esta vez es como si el cielo se hubiera instalado a ras del suelo o se ha trastocado en una nubosidad marina
sobre la cual termina de desdibujarse la figura de un hombre extraño, quien se ahoga. Al final del túnel telefónico, alguien se apresta a contestar, pero en este lado de la línea, la mujer hace mucho que dejó de oponerse al viento y se embarcó lejos, muy lejos. A veces, Gabriela, no hay más preguntas que sencillamente rendirse al final de un relato. Aquí ya son las 5:47 de la tarde. Eso quiere decir que en Lima son las 11:47, llevamos 45 minutos de programa y todavía nos falta conversar con las dos Ana. Así que iremos despidiéndonos para que el público se quede queriendo más de Maika, de Sofía y Gabriela y llegar a las dos Anas. Pero antes, si hay algunas palabras extras, yo les agradeceré muchísimo. Maika, primero, qué gusto poder conversar. Te agradezco especialmente. Sofía, un placer también. Y Gabriela, que les vaya de maravilla. Les agradezco mucho hacerse el tiempo el día de hoy para conversar sobre lo que han escrito y lo importante que es, como decía Gabriela, habernos dado un panorama con el trabajo de ustedes y tanto trabajo más escrito y literario en 2 años, pues un panorama tan importante que falta revisitar todavía más. Un abrazote desde Barcelona. A ti, Juan Manuel, muchas gracias a todas ustedes. Juan. Hasta prontito. Gracias. Hasta prontito, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. El programa aquí continúa y tenemos 2 invitadas más. Y son 2 invitadas con las cuales hemos grabado la conversación previamente por una razón muy simple. Así como Gabriela Caballero está hoy de cumpleaños, también es cumpleaños de Ana María Intilli. Pero además de estar de cumpleaños, tiene hoy día firmas de libro en la Feria del Libro en Pueblo Libre. Así que anda con una agenda atareada. Y por otro lado, la otra Ana que estamos entrevistando en unos instantes es Ana Varela Tafur, que vive en California y está viajando en este momento al Perú con el destino final de su natal Iquitos. Entonces, lo que viene es una entrevista grabada sobre estos mismos temas y sobre la literatura que ha sido produciendo durante la pandemia. Les cuento rápidamente quién es Ana María Intilli. Ella nació en Tucumán, en Argentina, pero vive en el Perú desde el 75. Es neuróloga y fundadora de la unidad de neopediatría de un hospital en el Perú. Por lo tanto, ella está convocada porque siendo poeta y además novelista y cuentista, forma parte de una antología dedicada a la pandemia en la cual solo escribieron 19 personas dedicadas al rubro médico. De ahí se explica la presencia de Ana María Intilli más adelante, que además tiene un profundo amor por el Perú y notarán que hay una gran amistad también por muchos años. La otra invitada especificó y que recordemos siempre que es poeta. Por lo tanto, lo que aporta el libro Durará este encierro es un poema en prosa. Nació en Iquitos en el 63 y es doctora en literatura latinoamericana por la Universidad de California. Es Ana Varela Tafur. Pertenece al grupo cultural Urcutucu. Recordemos que ella obtuvo la Bienal del Copé de Poesía con el libro Lo que no veo en visiones. Es una escritora a la cual regresamos más de una vez para dar esa mirada al mundo amazónico que a veces descuidamos. Y su cuento, que al fin y al cabo es un contar algo desde la poesía en prosa, también nos remite al mundo amazónico. Pues vamos con el video, que no se lo pierda, querida audiencia, que estamos en vivo. Muchísimas gracias. Lo prometido. Estamos ahora con Ana Varela Tafur y Ana María Intilli. Ana Varela, un abrazo gigante y gracias por admitir y aceptar esta invitación. Muchas gracias, Juanma, por esta excelente oportunidad nuevamente de encontrarme contigo, con Ana María y con el equipo de este programa. Muchísimas gracias, Ana María. Un abrazote hasta Lima. ¿Y cuántos años sin verte? Gracias. Sí, varios, pero siempre estás en mi corazón. Mira que nunca me olvidé que tú eres Juanma. Porque era un poco largo, entonces Juanma, ¿no? Y hasta ahora veo que también te siguen llamando. Y bueno, y los amigos siempre están en nuestros corazones, tú sabes. Uno migra, yo también soy migrante, pero uno el corazón lo tiene ahí, a la izquierda. Eso es. Pues bien, con ambas Ana tenemos una conversación importante para este programa especial. Y es que ellas escribieron un relato
por encargo para libros, como hemos dicho, publicados en torno a la pandemia del coronavirus. Pues bien, la primera pregunta que a mí me importa plantear, esta va para ambas, con énfasis ahora en Ana Varela, es ¿qué significa escribir por encargo un relato? Primero, partiendo del hecho que Ana Varela es poeta y no es narradora, y segundo, ¿qué supone esta reflexión por encargo de narrar la experiencia de la pandemia y qué significó para ti dar ese testimonio desde la ficción, o quizá no tan ficción? Sí, la idea de escribir por encargo, en primer lugar, me fascinó en ese momento porque disponía de tiempo para reflexionar mucho sobre una pandemia que tuvimos en los años 90 en la Amazonía, ¿no? Entonces tuvimos dificultades para socializar porque el zancudo de la Aedes aegypti estaba por allí, ¿no? Circulando en las casas, circulando en todas partes y todos estábamos con el miedo de la fiebre. Entonces, escribir por encargo y sobre todo escribir un poema en forma narrativa para mí fue un poquito un desafío, ¿no? Porque no lo había hecho antes, pero me importó contar la historia, acepté con mucho gusto, por supuesto, porque me importó contar estas asociaciones que yo hacía en ese nuevo momento que estábamos viviendo en forma global, pero que a mí me trasladaba al pasado, a esos años distantes, pero todavía que mantenían latentes estas memorias de cómo manejar la situación, ¿no? Cómo enfrentar este problema de estas fiebres que llegan de vez en cuando, nos llegan con los zancudos, en este caso con el Aedes aegypti, ¿no? Entonces para mí fue como retomar estos recuerdos, ¿no? Y trasladarlos a una pequeña historia, pero siempre vinculando esa historia con un hecho, esa historia personal, esta forma de testimonial de decir algo. Yo creo que podría haber algo de ficción ahí, pero sobre todo hay mucho sentimiento, hay mucha emoción y hay mucha historia detrás de esto, porque yo evoco en este poema que yo escribí con un momento histórico de la Amazonía, que es la época del caucho, pero al mismo tiempo todas estas fiebres extractivas que al final se terminan apoderando del cuerpo de alguna forma, ¿no? Entonces, esa es la idea más o menos en la que yo me basé para contar esto, ¿no? El título es Fiebres, del libro Durará este encierro, escritoras peruanas en cuarentena, a cargo de Anaí Barrio Nuevo, Ana María Vidal y Victoria Guerrero, las editoras de esta enorme compilación de escritoras. Y el tuyo comienza así, ¿no? Tantos días encerrada, son mis años 90. Y dejamos ahí en suspenso y nos vamos a Ana María Entilli, a quien también le proponen escribir un relato para los 19 relatos médicos sobre la pandemia que compiló Pepe Donaire. Y en este caso es una cuestión muy particular porque es invitada para abordarlo desde su propia profesión de médica. Ana María, ¿cómo funciona el encargo de escritura para tu propia experiencia y qué significaba dar testimonio de la pandemia de coronavirus desde el ámbito creativo, pero también desde tu propia disciplina profesional? Mira, para mí fue como un latigazo, digamos, ¿no? Porque fue en plena pandemia, o sea, fue más o menos en mayo y la pandemia había comenzado a mediados, el 15 de marzo exactamente. Entonces estábamos muy conmocionados, yo desde mi profesión porque sabía lo que significaba una pandemia y sabía la gravedad de los hechos y veía y escuchaba todos los días la cantidad de gente que caía en la enfermedad y que moría, que fallecía. Entonces, lo único que yo hice fue trasladar un hecho de mi vida como médico y ponerle la gravedad de la pandemia y los hechos de la pandemia, ¿no? O sea, yo era jefa de servicio de la unidad de neuropediatría en el Rebagliati y fundé la unidad de neuropediatría, yo soy neuróloga de adultos y de niños, y entonces desde ahí yo ficcioné la gravedad, ¿no? O sea, se nos llama por parlante, que es lo que suele ocurrir cuando uno está en interconsultas, en emergencia, en consultorio. Entonces, en esa época no había celular, entonces nos llamaban por parlante y nosotros asistimos porque sabemos que si te llaman así es porque es una
digamos, algo muy importante y hay que, a la brevedad, al término de la distancia, estar presente. Entonces lo que hice fue eso, ¿no? Evocar esa época y darle la gravedad del asunto, ¿no? Pero obviamente llegó un momento en que me cansó un poquito a mí el hecho de ser tan testimonial, y entonces ficcioné de una manera fantástica, ¿no? O sea, porque el paciente era una persona que se apoderaba del lugar y no se salía de ahí, ¿no? Eso no ocurre en la vida real, ¿no? Puede ocurrir tal vez en un paciente psiquiátrico, pero no en otro tipo de paciente. Entonces, a partir de ahí comencé a ficcionar, y le agradezco tanto a Pepe porque me sacó de esa situación de estar encerrada en casa con mi esposo y mi hijo, hablando todos los días a distancia, porque tengo 2 hijos viviendo en Italia, por la misma razón que también ellos estaban encerrados. Y después escribí 2 libros maravillosos, que uno es Juncos en Flor, que es una cantidad de 52 microrelatos, y uno de ellos es también del COVID, o otro cuento de COVID. Y después escribí Esa señora llamada Luna, que es una novela para niños. Gracias, entonces, Ana María, por eso contarnos. Significó. Claro, el cuento del cual estamos hablando, el relato de Ana María Gentile, se llama Junta Médica, que comienza justamente como ella nos relataba. En mi condición de médica trabajo en el Hospital Mayor de la ciudad, y ahí arranca su ficción. Ahora, a mí me pasó una cosa cuando yo leí el panorama de los libros que compilan relatos sobre la pandemia, ya sea incluso el caso de Ana Varela, que nos plantea de estos poemas en prosa, y otros que son cuentos previamente dicho, y es que había formas distintas de abordar, y algunas que me sintonizaban mucho. Cuando, les confieso, cuando me invitaron a escribir un relato sobre la pandemia, me pasó mucho lo que a Ana Varela le pasó. Remitirme a un anterior confinamiento mío, que fue en Italia, por un brote epidémico, que fue muy duro durante algunos días, para poder yo no utilizarlo en espejo, sino para testimoniar otra vez. Y entonces aquí va la pregunta. Mucho se debate sobre por qué estamos escribiendo sobre la pandemia, si al final es algo que ocurre. Pero yo creo, y esto es una defensa personal, que quienes escribimos estamos para testimoniar también el hecho, y que esta voz cumple un rol, a veces incluso terapéutico, pero que penoso sería que no hubiera palabra para poder sintetizar o complementar y crear a partir de lo vivido. ¿Qué función tuvo entonces la escritura, Ana Varela, durante todo este proceso de pandemia, ya no solamente con el cuento Fiebres que ya nos explicaste? Bueno, yo creo que fue, este encierro fue para mí un poco terapéutico también, porque la escritura se convirtió en un acto de liberación de mis temores, de mis dolores anteriores. Fue como un acto de sanación de alguna forma, de liberarme de esas fiebres que las mantenía por mucho tiempo en el cuerpo, una fiebre, digamos, como si fuera una forma de mantener un dolor permanente, porque estas fiebres que hemos tenido, eran como momentos de desesperación también, ¿no? De dolor, a veces hasta de no poder dormir. El dengue, que yo tuve 2 veces, me produjo a mí muchas cosas, ¿no? Físicas y muchas cosas emocionales. Y todo lo que había detrás de eso, un Estado peruano que no podía soportar cómo controlar, cómo ordenar, cómo solucionar, y lo mismo se produjo en la pandemia del coronavirus, que no había un sistema de salud capaz de sostener los casos que se produjeron, la falta, digamos, de servicios de ayuda médica, ¿no? Entonces, para mí fue como, incluso las campañas de fumigación que se daban en la ciudad, teníamos que sacar todas las cosas afuera para fumigar, y yo siempre me estoy planteando qué cosa más van a fumigar, ¿no? Para solucionar esto, como un acto digamos, de tratar de buscar una forma de aliviar el dolor. Y para mí esta escritura fue definitivamente eso, ¿no?
una sanación, por lo menos en la poesía, por lo menos en la escritura, ¿no? Y también fue para mí retomar estos momentos que se producen en momentos altos de crisis, ¿no? De crisis sanitaria y de crisis del manejo de los problemas que se asocian también a los problemas de salud, ¿no? Entonces no solamente es la salud, sino todo el sistema, ¿no? En el que uno está inmerso, ¿no? En la sociedad. Entonces el poema fue eso, básicamente, ¿no? En ese sentido, Ana Varela, a mí me queda retumbando la palabra fumigar. Hay un momento en el último cuarto de Fiebres que dices, y seguiré escribiendo fumigada, desechada, dolorida. Y esto me lleva a pensar en algo que le haré hacia Ana María Intilli. Aquí recuerdo yo que entre las noticias hubo una señora que estaba harta de algo que se hacía, y ella decía, estoy harta que fuñiguen todo. No decía fumiguen, sino fuñiguen. Y entonces corrió como formas de humor que estamos siendo fuñigados. Y me quedé con la sensación del humor para responder al incierto o al dolor. Entonces, hace un rato Ana María Intilli recordaba cómo en su cuento hay este giro fascinante de lo realista hacia lo fantástico, y entonces sentimos ese remanso de que la ruta creativa toma sus propios caminos. Mi pregunta es, Ana María, que nos contabas aparte pasar el confinamiento con el esposo, con el hijo, ¿cómo operó lo fantástico e incluso el humor para estos tiempos confinados? Bueno, como lo dice Ana, mi tocaya, fue sanador, fue fantástico también para mí, porque ya dejé un poquito de escuchar las noticias, porque en verdad fue muy fuerte. Realmente uno ahora ya estamos a 2 años de distancia, un poco más, pero fue muy fuerte. Entonces yo comencé a escribir, ¿no? Aparte de ese cuento, el libro llegó cuando tenía que llegar, nos obsequiaron los números que nos teníamos que obsequiar, entonces lo leí los de mis otros colegas, porque en esa antología somos los médicos solamente desde el punto médico, y también, como dice Anita, fue sanador en ese sentido, porque me hizo recordar que yo también, además de poeta, soy escritora, ¿no? Y estudié después de literatura y todo eso, entonces eso me permitió un poco más ampliar, digamos, mi base de poeta. Y entonces comencé a escribir, y escribí 2 libros maravillosos para mí, porque se venden muchísimo, estoy en la feria por eso, y el día 24 lo presento, al último libro que salió, porque un libro no es que lo escribes y lo editas, no es un libro que lo escribes y lo corriges, y lo corriges, y lo corriges, y lo corriges. Como decía José Watanabe, si no hubieras corregido tanto, no hubieras publicado mucho más. Pero es que al producto hay que darle, digamos, la mejor calidad posible y el mejor contenido posible, para que no sea un libro más, porque ahora se publica demasiado, mucho. Y no siempre es de la misma calidad, ¿no? Entonces, para mí también significó eso, liberarme y acordarme, entre comillas, que también podía escribir otros géneros, y salí por ese lado, ¿no? Salí por el lado de la novela, y salí por el lado, bueno, la microficción sí escribía, pero es un libro que tiene una contextura tal que todo el mundo me hizo notar que lo hubiera guardado para ponerlo en un concurso, porque es un libro que tiene esa estatura. Pero en ese momento lo que yo necesitaba era publicar, era saber que yo existía, que yo no me había ido junto a otras personas muy queridas que se estaban yendo. Y parece mentira lo que estoy diciendo, parece algo fantástico, pero realmente fueron momentos fantásticos lo que vivimos. Acordarnos todos los días, hoy se fue fulano, a mi esposo se fue un sobrino, entonces yo tenía que salir de esa realidad, y la literatura obviamente una vez más, como dijo Bryce, que lo salvó a él de la locura, a mí me salvó de la depresión, de la tristeza, ¿no? De estar lejos de mis hijos y rogarles que se cuidaran, por más que son grandes, ya tienen familia, pero igual. Y bueno, y después reunirnos todos juntos y saber que estamos en libertad, digamos, entre comillas, de
ese virus, que lo único que tiene el virus es que no teníamos defensa. Después va a pasar a ser una gripe más cuando ya todos estemos vacunados y hayamos hecho los anticuerpos necesarios. Una cuestión, te agradezco, Ana María, la confidencia y la confianza de contarnos lo que nos cuentas. Y esto me lleva a una idea más, y es que la mayoría de cuentos que he ido leyendo, relatos o poemas en prosa vinculados con la pandemia, están escritos en primera persona. Y entonces este narrador remoto, en tercera persona o extradiegético, si queremos utilizar otros términos, no opera aquí. Es la voz que se hace desde el yo. ¿Fue, Ana Varela, una decisión consciente o es que no había otra forma de contar lo que había de contar en Fiebres, por ejemplo? Yo pienso que fue en un estado afiebrado, ajá, digamos, ¿no? Esa sensación de que podría tener en otro momento, en el futuro cercano, porque todos estábamos sí, altamente en riesgo en el momento que se produce el virus. No había vacunas, estábamos con muchos temores, ni en cuarentena, escondidos o en alguna parte de la casa, ¿no? Entonces, para mí fue como esta sensación de estar escribiendo en un nuevo estado de fiebre. Una fiebre y de un miedo también al mismo tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que empecé a pensar en las cosas que traen estas fiebres extractivas. Otra vez vuelvo a lo mismo, sí, ¿no? A las fiebres que se producen por los productos que se extraen, ¿no? Tiempos históricos, por ejemplo, la fiebre del caucho, la fiebre del petróleo, la fiebre de la minería ilegal, que también ahora en este momento en el Perú es un caso realmente alarmante, ¿no? Entonces, esta situación de escribir en un estado de reflexión, en un estado de elaborar nuevamente estas historias, pero en un espacio tan pequeño como un poema, ¿no? O sea, para mí, ese poema tenía que condensar esos sentimientos, tenía que condensar este momento actual, pero volviendo otra vez a esa evocación pasada para darle una nueva significación al momento de la fiebre, ¿no? Entonces, no sabía si era una pesadilla, ¿no? Si era una cosa que me iba a pasar a mí también. Eran muchísimas emociones, claro. Juanma y Anita, en ese momento. No sabíamos lo que iba a pasar con cada uno de nosotros, ¿no? Y después se constató eso, muchos perdimos nuestros seres queridos, ¿no? Perdimos gente amada, gente que incluso en Iquitos, en el motocarro, les agarraba la muerte. O sea, era increíble, amigos que nos contaban, este amigo estaba en el motocarro y de pronto ya no llegó al hospital. Entonces era como vivir un momento de completa incertidumbre, y el poema yo creo que de alguna forma trata de retomar esas multiplicidades de emociones, pero condensado en un poema donde hablo de muchas cosas, porque era el momento de la fiebre. Es como tener imágenes, vuelos, altas temperaturas, ¿no?, que produce la fiebre, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Una mezcla de elementos que se van elaborando con mucho dolor, pero al mismo tiempo con esa liberación que ya he dicho anteriormente y que como Anita también coincidimos en ese sentido, de sanación, de sentir más alivio, del poder liberar un poco esas cosas como terapia, como eso, ¿no? Fiebres, de Ana Varela Tafur, es un texto en verdad breve, pero que puede comprender a nuestra audiencia la hondura y la profundidad metafórica, también obviamente simbólica y obviamente testimonial. Ahora, de lo que nos dice Ana Varela, querida Ana María, yo quiero conectar algo final para ir despidiéndonos, y es que tú hacías mención sobre la base de lo que vamos conversando, de cómo no solo escribir, sino el valor de publicar permitía establecer el diálogo completo con aquellos que no teníamos cerca. Esto me parece súper interesante porque creo que no se ha dicho todavía lo suficiente de cómo quienes nos dedicamos a contar historias, sin ser esenciales, porque no lo somos, hubo gente esencial y profesiones esenciales, pero fuimos determinantes para sobrellevar meses sin ningún tipo de contacto humano, o por lo menos muy limitado. Entonces,
cuando tú decías hace un rato, la publicación como esa forma de diálogo con los demás, me parece un punto determinante para ampliar a una reflexión más, y es la siguiente. ¿Cuál es tu relación ahora, pasada la pandemia, o por lo menos pasándola ya, con la propia escritura? ¿Se ha afianzado? ¿Se ha puesto en mayor debate? ¿Cómo es tu relación con tu propio ser de escritura? ¿Ana María? Pensé que era para Anita Tafur. No, para ti. No, para me ti. quedé pensando en esta parte, digamos que qué bien lo has captado de esta parte liberadora, de decir, no tan solo escribo, sino me significó a mí enviarle a mis amigos, en cualquier momento te va a llegar a ti cuando me mandes tu dirección, los 2 últimos libros publicados, y no tan solo eso, sino que escribí 2 más, que son La vida y obra de Frida Kahlo, que está en preprensa, y estoy terminando un ensayo sobre Micaela Bastidas y la rebelión de Tinta, ¿no? Porque ya retomé, digamos, esa situación de investigadora que te da la maestría, y bueno, y me enganché con eso, entonces me levanto muy temprano en las mañanas, yo soy una persona muy ocupada, muy ocupada por diferentes razones, no, ya no trabajo, pero sí trabajo. Entonces, me levanto en la mañana muy temprano, 2 horas, en la tarde 2 horas, y en la noche, cosa que nunca hacía, yo no escribía de noche, escribo en la noche, o corrijo por lo menos en la noche, y son 6 horas diarias que de lunes a domingo yo le dedico a la investigación para seguir escribiendo, tal vez como una muestra de gratitud, a la vida, ¿no? El haber pasado toda esta pandemia, soy una persona de riesgo, soy hipertensa, etcétera, etcétera, y estar todavía contándola, igual que mi esposo, y bueno, igual que el resto de mi familia inmediata, y entonces fue de esa manera liberadora. Yo le agradezco a la pandemia, entre comillas, y hay algo que agradecer, es que nos mantuvo en casa, todos los días estábamos juntos, y conversábamos, intercambiábamos y nos entendíamos mucho mejor. Entonces, digamos, algo bueno dejó la pandemia, y no tan solo en mi familia, sino cuando converso yo este tema con otras personas, me dice lo mismo, ¿no? De que han conocido mejor a sus hijos, a sus esposos, el hecho de estar obligados, porque no era porque tú decidías, sino estabas obligado, no podías salir a las 6 de la tarde, a las 6 de la tarde se cortaba todo, ¿no? Hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Entonces, pero de todas maneras se cortaba todo, pero ya estaba todo cortado. Yo sacaba fotos y filmaba para mandarle a mis hijos, para que vieran la avenida donde vivimos, no encontrabas ni un solo auto, ni una sola persona caminando. Y eran las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana, a las 12 del mediodía. Gracias, Ana María. Nada, yo no quiero robarle más tiempo porque toca que cada uno haga lo suyo, pero solamente agradecer a Ana Varela Tafur, volver a verte otra vez solo por pantalla, que ya sea por Dios la oportunidad presencial. Un abrazo grande, Ana María Intili, ya tocará el reencuentro, nos firmaremos libros mutuamente, pero yo mandarles mi cariño muy grande. Gracias, también para ti, y siempre agradecerte que me recordaras y que nos recordaras este Perú querido que es tan hermoso. Gracias. Muchas gracias, Juanma. Muchas gracias por Ana María, por este momento, y también a Juanma por conectarme con el Perú de muchas formas, ¿no? Estos encuentros me conectan con mi país, con el país que tanto queremos, ¿no? Entonces, Juanma, otra vez, esta invitación fue fantástica, y la conversación con Ana María muy deliciosa, de verdad. Muchas gracias. Un abrazo. Adiós. Gracias. Adiós, gracias también. Muy bien. Adiós. Regresamos al en vivo. 24 de marzo, 12:16 en Lima. Aquí ya está haciéndose de noche en una primaveral Barcelona. Querida audiencia, agradecerles muchísimo el habernos acompañado, y sobre todo a Gestión Cultural de Petroperú, a COPE, por confiar en llevar esta forma de cultura, esta mirada muy particular de abordar la pandemia, y sobre todo a las 6 invitadas, que además de ser un lujo, ha sido nutritivo, necesario y estimulante. Por otro lado, para mí muy conmovedor volver a ver a gente querida y amiga
aunque sea la ruta virtual. Es 24 de marzo y hay fútbol peruano, pero el fútbol llega después. Primero eran las narradoras de la pandemia. Muchas gracias.